Santiago hoy día. Apocalipsis, hermanito. ¿Perdón? Apocalipsis estamos estudiando. Ya. Ya. Bueno, estamos en el capítulo, ahora me acuerdo, sí, estamos en el capítulo 3. Exactamente. Sí, el capítulo 3 en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Capítulo 6, hermano. Capítulo 6. hermanito Néstor. ¿Perdón? Capítulo 6. También ubicado ustedes. Bueno, el punto aquí, gracias hermano por recordarme, porque se me olvidan las cosas y ya me está llegando la vejez. La juventud. La senectud. Hermanito, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 6, yo estaba haciendo la introducción la semana pasada y dice que en el capítulo 4 se habla del poder de Dios, ¿ya? Y en el capítulo 5, el amor de Dios en Cristo Jesús. Escucho mucho ruido, parece. ¿Ya? Entonces, dice que estas cosas, o sea, el poder de Dios, ¿ya? Y el amor de Dios en Cristo Jesús, suplían todas las necesidades del cristiano perseguido del siglo I, para que el cristiano tomara ánimo, ¿ya? En su lucha contra el pecado, en contra del pecado, ¿ya? Entonces, yo pienso que es lo mismo hoy día. Para nosotros, saber y conocer del poder de Dios y del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando fue clavado en la cruz, también suplen todas nuestras necesidades como cristianos cuando somos perseguidos. Hoy día hay una persecución, pero distinta, una persecución silenciosa. No es la misma que había en aquellos tiempos. Ustedes conocerán que hay casos donde hay países donde no se puede predicar el evangelio, donde los cristianos van detenidos o presos si es que no ¿cómo se llama? Si es que son sorprendidos, hablando de las cosas de Dios. De manera que también estos dos puntos del capítulo 4 y capítulo 5, reitero, el poder de Dios, capítulo 4, y el amor de Dios en Cristo, el capítulo 5, van a suplir todas nuestras necesidades como cristianos, al igual que las suplían en aquel tiempo del primer siglo para los hermanos que estaban sufriendo y dando la lucha en contra del pecado. Ahora, el capítulo 6, el Cordero abre los sellos y revela el destino, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, en el capítulo 6, la acción principal del libro de Apocalipsis. Comienza con esta visión, ¿ya? Y el resto del mismo Apocalipsis es en realidad una explicación de los sellos del librito del destino. En el fondo de toda la historia está Dios en Cristo. Y en esta parte podemos observar la mano de Cristo abriendo el libro sellado que contiene los planes de Dios para los hombres. ¿Ya? Ahora, el sello era un signo de propiedad. O sea, el libro pertenecía a Dios. Estaba sellado con 7 sellos que indica la perfección y la completa seguridad de conservar el libro sellado. ¿Ok? No era llegar y abrirlo. Ahora, el secreto pertenecía a Dios y solo Él podía revelarlo. Entonces, para mi gusto, puede que me equivoque, por un lado, el Cordero de Dios, que es digno de abrirlo porque Él procuró la redención, la remisión, dio su vida por los pecados del mundo, y por otro lado, porque Él también es Dios. Entonces, tiene dos características que son sumamente importantes, sumamente necesarias. Dice el capítulo, voy a leer siempre este versículo, me gusta mucho, de Deuteronomio 29, ¿ya? Cuando dice allí el texto 29, verso 29, dice:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, este era un secreto de Dios y no lo podía revelar nadie. Nadie que no estuviera autorizado, nadie que no estuviera legalmente aprobado para poder hacer conocer este libro, este secreto. Por lo mismo, solamente un representante oficial podía abrir el sello que alguna autoridad pusiera. Eso era en la vida cotidiana y también en la vida espiritual, ¿ya? Cristo es aquí el representante oficial de Dios y está capacitado para abrir los sellos. No cualquiera lo podía abrir, ¿ya? Entonces, es algo, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que ya habíamos hablado. Ahora, Cristo abre el primer sello y el primer sello representa a Cristo en su obra conquistadora por medio del Evangelio. Estuvimos leyendo Lucas capítulo 10, verso 18, Lucas capítulo 11, verso 22 y 1 Corintios 15, 25 y 26. ¿Ya? Ahora, perdón. En Apocalipsis 6:1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, dice el versículo, perdón, sí, venciendo y para vencer. Ahora, el caballo es símbolo de guerra, ¿ya? Hay un texto que leímos también, lo voy a pasar rápido, los egipcios son hombres y no dioses, creo que lo leímos también la semana pasada, cuando dice el Isaías 31, verso 1 al 3, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Cuando muchos cristianos, hermanos, estaban frente a esta disyuntiva, digámoslo, de seguir sirviendo al Señor y sufrir las consecuencias por la persecución de los romanos, por la persecución de los judaizantes, por la persecución de todo el ejército de Satanás, físicamente, emocionalmente, digamos, confiscándole todas las propiedades que tenían y todo aquello, o hacer lo otro, ¿ya? Dejar a Dios de lado y buscar una vida tranquila, más placentera en esta tierra y no estar sufriendo todo ese tipo de persecuciones. Entonces, el texto dice aquí también de Isaías, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, ¿ya? Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Entonces, esa expresión es para referirse a lo que pasaba ahora con los romanos, que estaban persiguiendo y que estaban buscando que los cristianos adoraran al emperador, adoraran al César. Pero muchos no quisieron soportar, como decía, esta presión y se fueron con los romanos. Se fueron a la idolatría. Pero muchos cristianos la sufrieron. Por eso el ay que hay allí, ¿ya? Ay de los que descienden a Egipto. Ahora dice, pero él también es sabio y traerá el mal. No retirará sus palabras. Se levantará pues con la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Verso 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos
desfallecerán a una. Cuando Cristo, cuando Dios ponga su mano sobre Roma, va a caer Roma y también van a caer los que se han dejado ayudar por Roma, pero ayudar para no sufrir la persecución, ¿ya? Entonces, los cristianos que decidieron en un momento volver atrás, como habíamos leído en las versiones, en las cartas a las 7 iglesias, algunos decidieron volver atrás para no sufrir, pues también caerían. Por eso dice el texto ahí, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Entonces, como también lo es el arco, el caballo blanco sugiere una guerra de justicia, hermanos, en el que lo montaba, el que lo montaba era Cristo, ¿ya? Y él va a hacer justicia, él va a dar el castigo al que se lo merece y va a dar premio al que lo buscó e hizo su voluntad. ¿Ustedes se acuerdan que leímos también Juan capítulo 16, verso 33? Si lo leímos, no sé si llegamos hasta allí. Bueno, dice el texto allí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, la pregunta, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Sigo adelante o me detengo? Siga, hermanito, siga que le escuchamos. Ya, Siga adelante nomás. Ya, el 16:33 de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿A qué se refiere este texto? Cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que ha hablado para traernos paz? A ver si me ayudan. El Evangelio. ¿Perdón? El Evangelio, hermano. El Evangelio, claro. El Evangelio de la paz ha sido traído para darnos serenidad, quietud interior, sosiego interno, paz, ¿ya? Ahora, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tenían aflicción los cristianos en el primer siglo? Claro que sí. ¿Sí? Y Sí. de eso estamos hablando. Mucho de eso, ¿verdad? ¿No? Tenían mucha aflicción, mucho dolor, el capítulo 1, verso 9 dice tribulación. Y tribulación, en ese contexto, significa sufrimiento muy grande, ¿ya? Y ellos lo estaban sufriendo. Entonces, cuando dice el texto de Juan, cuando dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, es así. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo venció al mundo? A ver. En la cruz. En la cruz de Cristo, claro. Allí venció. Venció el pecado, venció la muerte, venció Satanás y todo aquello. Ahora, en el capítulo 3, hermano Rodrigo, si puede leer el 3:21. Por favor, de Apocalipsis, disculpe. 3:21. Doy lectura, hermanito Néstor. Muy bien. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, hermano. Mire, aquí está hablando de la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea tenía una particularidad, creo que ya la conversamos. ¿Cuál era? De que era tibia, ¿ya? Habían muchos cristianos que eran tibios, que no eran frío ni caliente, sino que como que estaban jugando a dos bandas, ¿ya? Entonces, se dice que yo leí algunos libros de historia, que
la gente que viajaba por esas regiones y que encontraba a veces lugares donde habían aguadas, o sea, pozos de agua, ¿ya? Entonces se tiraban así como de cabeza, se arrojaban para beber agua. La veían limpia, la veían cristalina, transparente, pero cuando la tomaban, ellos iban con una decisión, con un pensamiento de que era un agua fresca, que les iba a aliviar el trajín del camino. Y cuando ponían la cabeza y la boca para tomar el agua, era tibia. Entonces era repugnante para ellos. ¿Ya? Pues bien, la iglesia en la Odisea tenía esa particularidad, que estaba teniendo una actitud repugnante para Dios. ¿Por qué? Porque había tibieza. No había una entrega total, ni había un rechazo total. Eso es como jugar a dos bandas. Entonces, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahora, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Dicen que había unas minas de oro muy grandes allí. Entonces, la gente depositaba su confianza en ese metal, que era el metal más bello que había en ese tiempo y el más valioso. Entonces, el Señor dice, compra de mí oro refinado. ¿Por qué? Porque el oro, cuando se refinaba, hermanos, quedaba puro. Yo creo que hablé de esto, que el máximo quilate que yo conozco es 24 quilates, ¿ya? En la pureza total del oro, donde no está mezclado con otros metales como cobre, bronce, en fin, ¿ya? Entonces, ese era un oro refinado que ofrecía el Señor, una doctrina, una enseñanza pura, limpia, separada de todo tipo de idolatría y de pecado, ¿ya? Entonces, el Señor le aconseja a esta iglesia eso. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. Había allí una fábrica de lanas, pero lanas negras que eran muy valiosas, ¿ya? Y de muy buena calidad. Pero el Señor habla de la vestidura blanca, ya, de la pureza para el alma. Y luego dice, para terminar, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Allí también la gente que llegaba era muy feliz porque había una fábrica de colirio, y esta gente que caminaba por el desierto, que transpiraba, que se le venía la tierra a los ojos y todo eso, necesitaba un ungüento. Pues bien, el Señor también le está dando lo mismo. Entonces, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 19. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, va a tener comunión con Dios. Eso significa. Y dice, al que venciere, ¿qué cosa? Al que venciere la tentación de dejar a Dios por todas estas cosas materiales, por conservar la vida física, por conservar la tranquilidad moral, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces está hablando de un reinado en el trono de Dios, ya en el trono con Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de este texto que dice que que ha vencido, ya el verso 2, capítulo 6, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona de rey, por cierto, y salió venciendo y para vencer, o sea, victorioso. No sé si se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, los reyes, ¿dónde iban cuando había una guerra? ¿Se acuerdan ustedes? A ver si alguien me puede ayudar. El campo de batalla, hermano. Uy, no. No. Se la sabe toda, así que no conteste.
Alguien más, por favor. ¿Dónde iban los reyes cuando había una guerra? Un caballo blanco. Sí, pero en el ejército iban adelante, Claro. ¿ya? A la Iban al cabeza, frente, hermano, a la a cabeza. la cabeza. Claro. O sea, ¿por qué pecó David? Porque no iba al frente de su ejército, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa historia con Betsabé, no? Entonces, era la costumbre que... ¿Qué quiere, mijito? ¿Ah? Pero estoy ocupado con mi niño. ¿Ya? No me puede venir a pedir esas cosas a esta hora cuando yo estoy ocupado. ¿Ya? Tome. Ya, mi niño. Entonces, disculpen, hermano, que tengo un nieto ahí y viene a pedirme una hoja para pintar, para hacer cosas. Entonces, bueno, el versículo 2 dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, un rey que montaba un caballo en la guerra y que era victorioso. Había salido venciendo y para vencer para adelante. Entonces, había triunfado, había ganado. Y ahora él le ofrece a los cristianos lo mismo. Vengan conmigo. Yo vine para salir venciendo y voy a vencer siempre. El que está asociado conmigo, el que está relacionado conmigo, el que se pone, ¿cómo se dice? El que se une a mí, entonces va a ser victorioso como yo lo soy. ¿Ya? Aunque él había muerto físicamente y resucitó porque venció la muerte, así también habría resurrección para aquellos cristianos que quisieran unirse al ejército de Dios. En el capítulo 5 y el verso 5 que leíamos, también dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué dice, hermanos, el león de la tribu de Judá? A ver, yo sé que lo pasamos esto, pero me gustaría saber si ustedes se anotaron, si ustedes se recuerdan o no de esto, porque la idea es que vamos almacenando aquí en el sensorio común, aquí en la cabecita, información que nos ayuda para luego transmitirla a otras personas y para ir entendiendo. ¿Se acuerdan ustedes de esto que le estoy leyendo? Cuando ¿Puedo dice... hablar? ¿Puedo hablar yo? No. Está vetado, hermano. Es que yo quiero que los demás hermanos también participen. ¿Ya? Y que todos vayamos diciendo, oh, mire, por esto o por esto otro, está equivocado, está correcto, en fin. Me gusta la participación. Ese es el punto. Pero si lo hace uno o dos, nada más, entonces nos vamos a batir entre 3 personas, y habemos más aquí en la plataforma. Pero, y les quiero decir, hermano, digan lo que ustedes crean. Si se equivocan, nadie se va a reír, nadie se va a burlar, porque estamos para aprender. Entonces podemos ayudar, ¿ya? Así que anímense. No bajen la guardia, ¿ya? Digan, hermano, yo creo esto. Y si está bien, pues bien, lo vamos a apoyar, ¿ya? Y si no está correcto, entonces lo vamos a orientar. Esa es la idea. Porque sermones hay todos los días. Pero me gusta la idea de participar de esto. Entonces dice, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que era esto? Era una profecía, ¿ya? Y luego dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué la raíz de David? Porque él venía de la descendencia de David. Por lo tanto, yo no les voy a citar todos esos textos porque ya los citamos anteriormente, ¿ya? Todos esos textos que están aquí implícitos. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir respecto de eso? Apocalipsis 19, hermano, por favor. Alguien que no haya hablado, que ayude a leer. Pierdan el miedo, hermanito. Pierdan el miedo. Vamos adelante. Verso 11 al 13. Apocalipsis 19. Un hermano que no haya hablado. Hermano Quiñones, ¿está por ahí?
O hermano Luis. A ver, buenas noches, hermano. Voy a dar lectura entonces. La palabra de Dios dice, Apocalipsis capítulo 19, versos 11 hasta el 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 13 también. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien. Hermano, usted mismo, ¿a quién se referirá esto en este caso aquí? Cristo. A Jesucristo, el fiel y verdadero. ¿Quién más? El Verbo de Dios, Jesucristo. Sí, la atención, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Ahora, ¿me podría usted apoyar con algún otro texto que estuviera en la Biblia que hable del Verbo de Dios? Si no es usted, puede, a lo mejor el otro hermano Luis puede decir algo. Del Verbo de Dios. Sí, San Juan 14:1. ya, a Perdón, ver, San Juan 1. léalo, hermano, por favor. A ver, La idea vamos. es que nos vamos llenando de conocimiento y vamos creciendo, ¿ya? Dice San Juan 1. El verbo era carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. ¿A quién se refiere ahí? A Jesucristo. Ya, ahora usted mismo puede leer el capítulo 1, verso 14. Ahí mismo, más abajo, en Juan. 1:14. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que, a veces sabemos las cosas, pero tenemos miedo, ¿ya? De que puede ser, que no puede ser, o que nos van a criticar. No, aquí estamos para aprender, estamos para estudiar, tenemos que tener confianza y sacar la voz. Muchos de ustedes saben muchas cosas, ¿ya? Y me pueden enseñar muchas cosas a mí, ¿ya? Como yo también les puedo enseñar a ustedes, y todos podemos aprender de la palabra de Dios, pero hay que perder el miedo, ordenadamente. Bien, entonces, gracias hermanos. Entonces dice, ya vemos que aquí el capítulo 19 de Apocalipsis, del verso 1 al 13, identifica claramente el jinete del caballo blanco. Y ese es Cristo, caballo de la guerra, ¿ya? El jinete victorioso que vino venciendo y para vencer, ¿ya? Que es el Verbo de Dios. Ya, ¿qué otra cosa más podemos decir aquí? El 14 al 16 del mismo libro que estábamos leyendo, dice de Apocalipsis, perdón, el 19, 14 al 16. Otro hermano que lea, por favor. O hermana, también puede leer, si hay alguna hermana, también puede leer. Aquí hay un hermano que quiere leer, se integró por primera vez. Ah, qué bueno, adelante. Mis hermanos, muy buenas noches. Les saluda Orlando Lozada, su hermano en Cristo, desde acá de Ciambato, junto a mi hermano Miguel. Buenas noches, hermano, bienvenido. Gracias, mi hermano. Dice así la palabra del Señor, desde el 14 hasta el 16. Y Sí, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. muy bien, muchas gracias, hermano. Ahí está bien identificado por todos lados, por donde se le mire, a el verbo. Ahora me cabe una duda aquí, que parece que el hermano no leyó bien aquí. 19, verso 15. Y de su boca sale una espátula
Aguda. Espada. ¿Perdón? Espada. Espada. Espada, hermano. Ah, ya. Para herir con ella a las naciones. Yo dije, ¿cómo con una espátula va a herir a las naciones? Ahora, ¿qué representa la espada, hermanos? Por favor, alguien alguien que no haya hablado todavía. La La Biblia, palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Y dónde dice eso? Sus escrituras. Exactamente. Bueno, las escrituras son muchas, ¿dónde? En Efesios 6, me parece, 6:10, 6:10 no, si no me equivoco, 6:17. 6:17. Veamos. Hebreos. Ya, después Hebreo. Primero Efesios, ya. Estamos Sí, postulando al mejor versículo. 6:17. Abran su Biblia y quémense las pestañas. Efesios 6. Hebreos 4:12, hermanito. Ya, pero están buscando, hermano Miguel, Orlando. Efesios hermano 6, Jaime. 16. A ver, A ver, dice sobre... 17. A ver, sí, el 16 y el 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo dice claramente, ¿no? sí. Entonces, gracias, hermano. Con eso es lo que Dios iba a vencer. No iba a traer ninguna espada física, ¿ya? No iba a traer ninguna espada física, sino que con la palabra de Dios, con la palabra de su boca, él iba a vencer, como sigue venciendo hoy día a Satanás. Cada vez que una persona se convierte en un cristiano, entonces es una acertada punzada con la palabra de Dios contra Satanás y contra el pecado. Hermano Jaime, por favor. Usted estaba citando un texto. Hebreos. Hebreos 4:12, hermano. Sí, hermano Jaime, ¿me escucha? Doy lectura, hermanito Néstor. Discúlpeme que estoy un poquito mal con el internet. Dice Ya. la palabra del Señor, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Bien, entonces. Perdón, radio. Entonces, nuevamente allí, la palabra de Dios, no solamente, la espada no solamente es la palabra de Dios, sino que es una palabra penetrante, que llega hasta lo más profundo del alma, ¿ya? Que cala por todas partes del ser. Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y penetra hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo del ser humano, llega la palabra de Dios. De manera que la espada que trae este jinete, que es el verbo de Dios, es su propia palabra. Dice el capítulo 19, verso 15 de Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda, ¿ya? Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. La vara era como el báculo que tenía el rey, ¿no? ¿Ya? Entonces, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios del Todopoderoso. De manera que, dice, en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los reyes de la tierra están por debajo de este Rey de Reyes. Yo no sé si ustedes se acuerdan del texto, a ver, voy a buscarlo aquí en el libro de Salmos, en el capítulo 89, me parece que es, ¿sí? Y no sé si, aquí está. El Salmo, quiero hablar un poquito de David para entender un poco mejor esta cosa, ¿ya? A ver. Dice, sí, 89, Salmo 89, 20, ¿ya? Claro. A ver si alguien que no haya leído, que me pueda acompañar a leer, por favor. 89, ¿cuánto?
Verso 20, hermano, del 20 al 27. Dice la palabra del Señor. Salmos 89, 20 al 27. Sí, por favor. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ok, gracias, hermanito. Pues, está muy bonito, esto es una profecía y muy bonita, y yo creo que tiene que ver con Cristo, porque con Él está ahora. Ahora, fíjense que David está hablando al verso 20, por eso le pedí ahí. Habían muchos reyes en muchas naciones en ese tiempo, pero entre todos los reyes de la tierra, el más excelso, el que ocupaba el primer lugar, el que tenía la preeminencia delante de Dios, era David. David. No había otro rey que tuviera y que ocupara un lugar tan prominente como David delante de la presencia del Señor. ¿Ya? Ahora, es lo mismo que pasa aquí de lo que estamos leyendo nosotros aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Él tiene toda la preeminencia, tiene el primer lugar, lo dice el capítulo 1, verso 15 también del libro de Colosenses, por si acaso, ¿ya? Entonces, él es el guerrero, él es el victorioso, él es el que vino venciendo y para vencer, él es el triunfador. Delante de Dios no hay otro rey, ya que pueda ocupar ese lugar tan prominente como Jesucristo, ¿ya? Y nosotros reinamos con él. Y él vence con el poder de su palabra a sus enemigos y llega con su palabra hasta lo más profundo de los corazones, hasta lo más profundo del ser interior, del alma, del espíritu, de cada ser humano. Y va a llegar también allí con la palabra hasta los romanos, hasta los judaizantes y a cualquiera que se oponga al plan divino. Entonces, cuando estamos viendo esto, nosotros debemos observar. Volvamos, por favor, al capítulo 6, porque nos vamos arrancando un poquito de repente, ¿ya? Al versículo 2. Dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, hay algunas explicaciones que dan algunos comentaristas, ¿ya? Y me estaba fijando en uno que decía que la corona es emblema de triunfo, como también de realeza, y es corona de oro, ¿ya? Y dice, y citaba al capítulo 14, verso 14 de Apocalipsis, que dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, ahí también nuevamente se destaca la presencia de Jesucristo. Hay varias teorías acerca de lo que es el caballo, lo que es la espada, lo que es la hoz y todo ese tipo de cosas. Y yo he estado leyendo algunas, ¿ya? Y parece que la mejor teoría
es que la que está basada en los aspectos históricos del cuadro. Según esto, el primer jinete representa al militarismo, ¿ya? La conquista, la fuerza armada ansiosa de subyugar nuevos enemigos. Y el color blanco del caballo representa la victoria. Siempre que un conquistador hacía una marcha triunfal, cabalgaba en un caballo blanco. El caballo mencionado en este pasaje simbolizaba, como también los otros tres del Apocalipsis, una de las fuerzas que contribuirían al derrumbamiento del Imperio Romano. ¿Qué más decía? Dice, y los cristianos habían de ver en tal caballo un símbolo de victoria. El jinete que se veía no era romano, dice, sino un soldado de caballería de los partos. Y los partos eran los enemigos que más temía Roma. Los soldados romanos no usaban arco. El arco era el arma favorita de los partos. Además, los supremos gobernantes romanos nunca usaron corona como reyes, ¿ya? Cuando los tarquinos fueron expulsados por el año 500 a.C., dice, fue sentado un precedente en contra del gobierno monárquico, de la monarquía. Y dice, por lo mismo, como este era sugerido por la corona, se tenía un odio tradicional en contra de ella. Además, muchos gobernantes habían sido asesinados porque habían anhelado ser reyes. En contraste con esto, en unas monedas persas que han sido encontradas, se ve un jinete con un arco en la mano y una corona en su cabeza. Obviamente no era un jinete romano, ¿ya? Dice, esto del jinete es un caballo blanco que sirve para hacer saber a los cristianos que la victoria está por venir, que la poderosa Roma no siempre estará en pie, que una conquista que viene desde afuera será parte del método que se usará para destruir a Roma, que Dios tiene en su mano los medios para libertar a su pueblo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Eso respecto del primer jinete, digamos, del del primer jinete, ¿ya? En el verso 2, caballo blanco. En el verso 3 y 4 dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos viendo que cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó que el segundo animal o ser viviente decía, ven, y a su requerimiento un jinete en un caballo bermejo, caballo rojo o rojizo, dice algunas versiones, cruzó el escenario. Y esto es más espectacular. El jinete no habla, ni una palabra. Cabalga y deja que el color de su caballo lo identifique. Su caballo es rojo y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se matasen unos a otros. Además, le fue dado una gran espada que, agregada a todos los otros pormenores, lo identifica como la guerra. La guerra ha sido el medio sangriento para realizar las conquistas. Así pues, era natural que el jinete en caballo rojo apareciera después del que iba en caballo blanco. El texto de Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, el Cordero abre el segundo sello. El segundo ser viviente decía lo mismo que el primero, ven y ve. Así decía el tercero y el cuarto. Ahora, la obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás. El segundo sello representa matanza
y mortandad de gente. Donde quiera que vaya, Cristo viene enseguida a la persecución. Y eso sucede. Sería bueno que leyéramos Mateo capítulo 10, verso 24 al 39. ¿Alguien que quiera ayudar a leer, por favor? Mateo 10. 34. 24 al 39. 24 al 39, hermano, por favor. Quiero leer con usted. 24:39. Dice la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Hermano, ¿Hasta dónde? No es el pasaje, creo. estamos ver. leyendo Mateo 10, verso 24. Ay, perdone, por favor, hermanitos. Mateo 10. Doy lectura, si quieren. Doy lectura, hermanitos. Bueno. Versículo 24 hasta el 39, dijo hermanito, o 29. 39. Amén, doy lectura. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Perdón, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gracias, hermano. Creo que el texto es bastante claro, ¿no? En cuanto a que va a haber una guerra. Mire, cada vez, a ver, he escuchado muchas veces esto, y quizás usted también lo ha escuchado. Cuando yo no era un cristiano, no habían problemas. Pero basta que me dice cristiano y comenzaron todos los problemas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Sí, pasa, man. ¿Sí? Sí, ha pasado, no, claro. ¿Y qué dice la gente? Siendo cristiano, ¿cómo le pasa esas cosas? ¿Sí? Pero claro. Mucha gente, y que yo le he escuchado eso, por eso prefiere retirarse del cristianismo, para vivir una vida tranquila. Tienen miedo. ¿Sí? Bueno, Sí, pasa ahora, en estos tiempos, y también pasó con los cristianos en el primer siglo. claro. Lo que leímos en las cartas de las 7 iglesias. Pasa también, no todos, pero hay gente que hace eso. Dice, yo era cristiano, me predicaron el evangelio, lo creí, me bauticé, pero hasta eso y pum, se acabó la paz en mi casa. Y ya ha venido todo este
embate de persecuciones y de cosas así. Prefiero vivir en paz. Voy a dejar de servir a Cristo. Hermano Luis, ¿está levantando la mano? ¿No? ¿Cuál Luis, hermano? Hay 3 Luis. ¿Usted veía una mano que aparecía donde estaba usted? No, ¿No? no, hermano. No. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el Cordero abrió el segundo sello, el segundo ser viviente decía lo mismo que el primero, ven y mira, y así decían el tercero y el cuarto, ¿ya? Según versículos 5 y 7. La obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás. Cuando usted obedece a Cristo, de atrás viene Satanás tratando de destruir lo que Cristo hizo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo vino para deshacer la obra de Satanás, ¿verdad? Claro. Y cuando llega a su vida, Cristo, entonces la obra que Satanás ha hecho en su alma, en su corazón, en su espíritu, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cómo se llama? Que Cristo la destruya. A ver si me estoy acordando del texto. Lo deja Me limpio. parece que es Santiago. Me parece que es Santiago capítulo 4. A ver, que dice 4:8, me parece que es, si no me equivoco. Déjeme leer un poquito aquí. A ver. No, no es ese el texto. No es ese. Se dice que el Señor... no, pero es que estoy en el libro de Primera de Juan. A ver. A ver. Sí, sí. Es el capítulo 4, me parece que es. Que el Hijo de Dios vino para deshacer la obra de Satanás. Ya, un momento. Un momento. Es que me acabo de acordar de ese versículo y me parece que es compatible con lo que estamos hablando. ¿Ya? Un momentito, téngame paciencia, hermano, por favor. ¿Ya? Sí, es Primera de Juan. ¿Ya? Y aquí dice el amor de Dios, y sí, aquí dice el amor. Vino para deshacer la obra. No, estaba equivocado. Es 3:8, hermano, disculpe. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué cosa? Para deshacer las obras del diablo. Y el diablo quiere deshacer las obras del Señor. Entonces comienza la persecución. Y empieza la persecución de esta manera como están viviendo los cristianos en el primer siglo. De manera que nosotros tenemos que tener una confianza muy fuerte, una fidelidad férrea en la obra del Señor y seguir perseverando. Lo que acaba de leer el hermano Jaime, ahí en el capítulo 10, verso 24 al 39 del libro de Mateo, especifica muy bien, ¿ya?, cómo nosotros debemos enfrentar. Dice el texto, no temáis, el verso 28, 10-28, a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. A veces tenemos más temor del hombre que de Dios, ¿ya? Y por eso buscamos más el apoyo del egipcio, como decía, del caballo, ¿ya? Que el caballo es carne, que no es espíritu, del egipcio, porque son jinetes valientes, más que de Dios. Entonces, los cristianos del primer siglo tenían que tener una confianza férrea, ¿ya?, totalmente completa en la obra de Cristo. Digamos, el romano tenía sus armas materiales, sus armas físicas para perseguir a los cristianos. Pero Cristo tenía un arma que es su palabra, con la cual destruiría todo aquello que de lo que estaban haciendo los romanos en contra de los cristianos, ¿ya? Ahora, inmediatamente cuando usted comienza a vivir la vida como cristiano, se da que vienen un montón de problemas encima porque son las armas que está usando Satanás para destruir. Entre esas armas está a veces la esposa, la suegra, la madre, la hija, el padre, en fin, gente de su propia familia tratando de destruir lo que Dios ha construido en usted. Y se convierten ellos en armas de Satanás. Y cuando usted comienza la vida cristiana, entonces
parece que a veces el sufrimiento va creciendo más. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir sobre esto? ¿Alguna opinión, hermano? ¿Están autorizados? Yo tengo Hebreos 2:14. De Así nuevo, que, por favor, Hebreos 2:14 dice, así que por déjeme- cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Muy bien. Excelente. Buen texto. Muy buen texto. Entonces, el Señor, ahora cuando uno muere espiritualmente a la vida de pecado, la obra de Satanás ha sido destruida también. ¿O no es así? Amén. ¿Ya? Entonces vamos afirmándolo, no solamente con la experiencia que tuvieron los cristianos del primer siglo, sino también con la nuestra hoy día, y poniendo toda nuestra confianza en Dios. Este texto, este libro, no están escritos para hablarle solamente a los cristianos del primer siglo, sino a todos los cristianos de todo tiempo, que podemos atravesar por diferentes litigios, por diferentes dificultades, por diferentes problemas, pero que tenemos que tener la confianza suficiente para servir a Cristo y seguir con Cristo, aún por sobre todas las cosas que el mundo pone en contra nuestra. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, dice el texto, vamos a ver ahí el texto del capítulo 6, verso, a ver, estamos aquí en el 6.3, el 6.4. Y salió otro caballo bermejo, dice, ¿ya? A ver. Sí, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. El caballo bermejo significa matanza en la persecución, ¿ya? La guerra en general no es simbolizada en este versículo como lo es en el versículo 4. A ver, digo aquí, sí, estoy bien. Dice, y el que lo montaba le fue dado. Esto indica que el trono controla. Dios controla todo. El que estaba sentado sobre ese caballo no tenía poder o autoridad en sí. Le fue dado poder, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Dice, poder de quitar la tierra y que se matasen unos a otros. El mismo verbo que aquí se traduce se matasen, se encuentra también en otros versículos como en el 5.6, el 9, el 12, en fin. Y los perseguidores quitan la paz y matan. Eso es lo que hacen. Y se le dio una espada. Ahí está la palabra machira, que significa espada corta, o sea, cuchillo, para hacer sacrificio. La espada de persecución sigue a la obra del Evangelio, ¿ya? Y aquí hay varios textos que me gustaría citar, pero ya vamos. Oh, se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Vamos a revisar. Si tienen tiempo, revisamos. Si no, no. Bueno, O lo dejamos para la próxima semana. Usted, comandante, usted lleva la espada ahorita, hermano. Así que va adelante. Nosotros lo estamos siguiendo nada más, hermano. Ya, abra usted, hermano Luis, usted que está hablando, el Mateo 10:34, por favor. Mateo 10:34. Sí, lo leímos delante, pero volvamos a leer. Claro que sí. La palabra del Señor dice, no penséis que he venido. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Sí, sí, muy bien. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Muy bien. Entonces, la cosa no es fácil, ¿ya? No es fácil en cuanto al servicio a Dios y tenemos que tener la certeza, la convicción de que con las cosas de Dios vamos a triunfar de todas maneras. Y va a haber discusión, va a haber tribulación,
va a haber contienda, van a haber muertes, pero hay que seguir perseverando de todas maneras. El capítulo 5 de Mateo, ¿ya? El verso 10 y 12, 5, 10 al 12, dice lo siguiente. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y mire lo que dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, muchos me escuchan cuando me preguntan, me dicen, hermano, ¿cómo está? Yo le digo, sufriendo, pero feliz. Aquí está la prueba, el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Van a ser perseguidos, van a ser vituperados, van a hablar mal de ellos, va a haber un montón de cosas en contra, pero de todas maneras, dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando uno está pensando en el galardón, los sufrimientos de aquí son una cosa insignificante, porque el galardón es demasiado grande. ¿No les parece? ¿Sí? Entonces, ahora mucha gente no tiene tanta confianza en el galardón, así que le afecta más el dolor material, el dolor terrenal. Ahora, en Lucas 21:12, en Lucas 21:12, ya vamos a terminar ya. Lucas 21:12, vamos a dejar algunos versículos para después. 21:12 dice lo siguiente, Lucas 21:12. Dice, pero antes que de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Así pasó con Pablo, que él echó a varios a la cárcel, después fue él echado a la cárcel por causa del nombre de Cristo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, así es. Entonces, el segundo sello, pues representa la matanza de cristianos en la persecución. ¿Ya? Eso representa. Si ustedes pueden leer, después busquen, anoten el texto de Hechos capítulo 4, verso 1 al 3. Hechos capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Ya? El 5:17 de Hechos. El 12:1-2. Y así hay muchos textos en Corintio también, en 2 Corintios, en fin, que hablan de la persecución que sufrieron los cristianos en el primer siglo. ¿Ya? Entonces, como decía, el segundo sello representa la matanza de cristianos en la persecución. Por favor, anoten eso, ¿ya? El segundo sello representa la matanza de cristianos en la persecución. El primer sello significaba ¿qué cosa? Que había un caballo blanco que representaba la guerra, pero también el blanco la pureza, la victoria, ¿ya? Y el que lo montaba era Cristo. Después de la venida, de la ascensión de Cristo, de la venida de Cristo, siempre el diablo va a venir y va a tratar de destruir la obra del Señor. El hermano Miguel citó un texto, me parece que fue, si no lo recuerdo, de Hebreos 2:14, hermano, ¿no? Sí. 2:14, ¿ya? Y también yo había citado el capítulo 3 del libro, verso 8 del libro de Primera de Juan, donde dice que Cristo vino para deshacer la obra de Satanás, pero Satanás también quiere deshacer la obra de Cristo. Entonces hay una batalla, hay una contienda del bien contra el mal, de Cristo contra Satanás, ¿ya? De los cristianos contra los judaizantes y contra los romanos, ¿ya? Y todos los que se oponían a ellos. Hermanos, creo que llegamos hasta aquí por hoy día. Se nos fue muy rápidamente la hora. Comenzamos la próxima semana con el capítulo 6, en el versículo 4, 5. ¿Ya?